no contra sangre y carne. La lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dr. Martin Lloyd Jones. Prólogo. El triste, pero a menudo merecido, destino de la mayoría de los autores es la casi segura desaparición de sus libros poco después de su propia muerte. Esto suele ser así especialmente en el caso de los que se consideran los autores más actuales y contemporáneos de su época. El escritor más leído de una década suele caer en el olvido en la siguiente. Por eso es tan impresionante la influencia del Dr. Martin Lloyd Jones. El doctor, como se le conocía cariñosamente, murió el 1 de marzo de 1981, pero sus libros siguen gozando de la misma popularidad y autoridad que tuvieron durante su vida. De hecho, la producción literaria del doctor después de su muerte ha superado la que conoció durante su dilatado e ilustre ministerio de casi 30 años en la famosa capilla de Westminster, en Londres. Este influyente volumen, no contra sangre y carne, es un excelente ejemplo del poder y de la duradera relevancia del ministerio del doctor. Es firmemente bíblico, exhaustivamente ortodoxo, espiritualmente urgente y teológicamente sólido. Aparte de estas cualidades, el libro destaca por su valiente y oportuno tratamiento de la guerra espiritual, uno de los temas de mayor actualidad del cristianismo hoy en día. En este libro podemos ver que, además de ser médico al uso, Martin Lloyd Jones era médico de almas. Habiéndose formado en medicina, Lloyd Jones trabajó como ayudante del médico del rey. Cuando decidió dedicarse al ministerio cristiano y seguir su llamado a la predicación, seguro que muchas personas se preguntaron si su valiosa formación como médico se iba a desperdiciar. No contra sangre y carne contesta esa pregunta sin dejar lugar a dudas. Este libro solo pudo escribirlo alguien con sabiduría tanto médica como teológica. Como médico, el doctor sabía cómo tratar con la evidencia científica. Al enfrentarse a las pruebas del espiritismo y sus manifestaciones, el doctor declaró la existencia real de la posesión y la actividad demoníacas. No todos los casos son un fraude, aseveró, afirmando la realidad de ciertos fenómenos que no se pueden explicar sin la existencia y la acción de espíritus malignos. Al mismo tiempo defendió que el cristianismo no puede negar los hechos. Al contrario, no se fortalece la defensa del cristianismo si se ignora algo, y me refiero a hechos, no a teorías. Negar los hechos no solo no es científico, tampoco es cristiano. El cristianismo se enfrenta a los hechos sin importar de dónde provengan, sea de la ciencia o de cualquier otra fuente. Nunca debemos basar nuestra postura en el oscurantismo, negándonos a enfrentarnos a hechos probados. Teniendo como telón de fondo el avivamiento del ocultismo de las décadas de 1960 y 1970, el doctor instó a la Iglesia a afrontar el hecho absolutamente real de que se enfrentaba a una verdadera guerra espiritual y explicó que aquel avivamiento del ocultismo se debía a la creciente secularización de la época, una época que después se describiría como poscristiana. El doctor pensaba que dicho avivamiento, que según él cabía esperar, tenía sus raíces en un sistema de enseñanza que se había vuelto puramente secular, negando completamente la Biblia y rechazando a Dios y haciéndose ateo. Describió la sociedad británica de su tiempo y diagnosticó el problema, en una era de declive moral, de impiedad, de excesos, una era en que la población ya no cree en Dios y empieza a coquetear con lo oculto y a jugar con el mal, invariablemente reaparece este fenómeno. Ante el avivamiento de lo oculto, Dr. Lloyd Jones afirmó la realidad del mal y de lo demoníaco. En este libro tan importante, busca el origen de la amenaza del mal hasta llegar a la caída en Génesis 3, declarando que sólo la caída explica por qué son como son los hombres y las mujeres, esclavos del pecado y del diablo. Mientras que otros evangélicos situaban el problema del pecado solo en el ámbito individual, el doctor afirmaba que el mal podía manifestarse también a gran escala en las instituciones humanas. En contra de lo que pensaban los defensores de la utopía secular, que esperaban acabar con el mal mediante la acción internacional, el doctor declaró que los esfuerzos humanos por eliminar la guerra y la violencia mediante organismos internacionales son medidas temporales que no conducen a nada. En su opinión, todos estos esfuerzos no hacen sino dar vueltas y más vueltas en círculo. Al mismo tiempo, el doctor expresó su total confianza en el Evangelio de Jesucristo y en la victoria total de Cristo sobre el mal y sus demonios. Dr. Lloyd Jones entendía correctamente que la única manera en que uno puede liberarse de los poderes de la oscuridad es convertirse a Cristo.
Nadie que esté cimentado en Cristo puede ser poseído por un demonio. Su formación médica juega un papel importante en este libro. Cuando observa los fenómenos de la actividad demoníaca, define cuidadosamente la evidencia de la posesión demoníaca, diferenciándola de las enfermedades médicas. Así, corrige la suposición del padre del niño de Mateo 17. El niño, cuyo padre pensaba que era epiléptico, se tiraba al fuego repetidamente. Sin embargo, como escribe Dr. Joy Jones, este comportamiento tan deliberadamente autodestructivo, que es ajeno a cualquier definición médica de la epilepsia, es prueba de una actividad puramente demoníaca. De la misma manera, el doctor reconoció el mérito de otro médico, Lucas, al trazar la línea divisoria entre lo médico y lo demoníaco en Lucas 4, 40-41. La Biblia establece una diferencia clara y científica entre las enfermedades, la posesión demoníaca y la locura, afirmó. No hay lugar a dudas. Martyn Lloyd-Jones no quería que su pueblo se confundiera. Su predicación era una apasionada muestra de clarificación bíblica y doctrinal. Dirigía a las personas a Cristo como único remedio para el mal y todos sus efectos. Su enseñanza se basaba en la total autoridad de la Escritura e interpretaba los textos bíblicos meticulosamente. El doctor estaba convencido de la derrota del diablo, de los demonios y de todo el imperio del mal. Sabía que Cristo manifestaría su victoria completa en su momento, en el día del Señor. Era consciente de que, hasta que llegue ese momento, los cristianos necesitan comprender la realidad de lo demoníaco y la naturaleza de la guerra espiritual a la que todos estamos llamados. Nunca tuve la oportunidad de escuchar al doctor predicar en persona. Lamento profundamente no haber podido oír su voz ni haber tenido el privilegio de conocerlo. Sin embargo, he escuchado cientos de horas de grabaciones de sus predicaciones y enseñanzas, y por eso sé que los escritos del doctor llevan la misma marca que sus predicaciones. Casi puedo oír su voz al leer sus palabras. No contra sangre y carne es un libro tan importante ahora como lo era cuando se presentó a una congregación en directo en la forma de mensajes hace más de 30 años. Yo celebro la aparición de esta nueva edición y me siento honrado de presentársela a una nueva generación que necesita su mensaje de manera urgente. Este libro contiene una gran cantidad de enseñanza espiritual y constituye un gran estímulo para la iglesia de cualquier época. ¿Por qué? Porque la iglesia está en una guerra espiritual permanente, y lo seguirá estando hasta que Jesús vuelva. R. Albert Mohler, Jr., Southern Baptist Theological Seminary, Louisville, Kentucky. Las fuerzas del mal y las naciones. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6 y 12. No hay nada más claro y evidente en el Nuevo Testamento que el hecho de que el cristiano es un hombre nuevo. Los cristianos no son simplemente hombres y mujeres buenos, no son solo mejores que los demás. Son esencialmente personas nuevas. Lo que nos hace cristianos es que experimentamos un nuevo nacimiento y, como consecuencia, somos partícipes de la naturaleza divina. La vida de Dios entra en nuestra alma y el Espíritu Santo habita en nosotros. El Nuevo Testamento enfatiza constantemente el hecho de que, en palabras del apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y el resultado es que las cosas viejas pasaron. He aquí, dice Pablo, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5 y 17. Esa es la característica más importante de los cristianos, todo es nuevo. Al tener una nueva mente, tenemos una nueva actitud, una nueva orientación, una manera completamente nueva de ver las cosas. Nuestra actitud hacia lo que nos rodea se ve influida por este profundo cambio que se ha producido en nuestro interior, y nuestra reacción ante todo lo que ocurre es, por fuerza, distinta a la de los demás. Consecuentemente, todo lo que nos pasa se convierte en una prueba de quiénes somos y en qué creemos. El domingo del recuerdo. Los cristianos, por tanto, vemos días como el llamado Día del Recuerdo de un modo totalmente distinto a como lo ven los que no son cristianos. Estamos en el mundo al igual que las demás personas, sujetos a los mismos acontecimientos, a los mismos accidentes. Como los demás, somos ciudadanos de este reino terrenal, pero tenemos nuestra propia manera de entender el Día del Recuerdo. Un día así se convierte en una prueba para quienes nos consideramos cristianos. ¿Qué significa para nosotros?
¿Cómo deberíamos conmemorarlo? ¿Qué mensaje tiene para nosotros? ¿Cuál es su significado? ¿Qué representa de verdad? Maneras de recordar. Se puede reaccionar ante el Día del Recuerdo de muchas maneras. Se puede celebrar de formas distintas y preparar muchos tipos diferentes de culto cristiano para ese día. Puede hacerse algo puramente formal que no tenga significado. Se puede celebrar de la forma que se hace fuera de la iglesia, pero añadiéndole algún tipo de revestimiento religioso. Puede ser algo esencialmente nacional, una oportunidad de felicitarnos a nosotros mismos y demostrar lo orgullosos que nos sentimos. Puede ser tan solo una ocasión para expresar luto o agradecimiento. Puede ser un tiempo para que la gente piense en la situación del mundo y exprese su opinión sobre la política internacional, sobre lo que debería hacerse y lo que no, y para considerar las distintas ramificaciones de las conversaciones sobre armamento y de las negociaciones de paz. La manera cristiana. Por mi parte, yo pienso que la manera verdaderamente cristiana de celebrar el Día del Recuerdo es el indicado en estas palabras que estamos estudiando juntos. Esta es la manera espiritual y, al mismo tiempo, la única manera radical y profunda de tratar este tema. Y esto mismo lo pensamos con respecto a la enseñanza del Nuevo Testamento, al Evangelio cristiano. Afirmamos que la característica más destacada del concepto bíblico de la vida y de la historia de la humanidad es su profundidad. La Biblia no se conforma con mirar las cosas en la superficie, no es mera observación. No nos da respuestas y explicaciones obvias ni se queda en clichés. Va hasta el fondo. La historia del siglo XX ha dejado en evidencia todo lo que habían dicho los filósofos y los psicólogos. La Biblia, y solo la Biblia, plantea las preguntas fundamentales, y solo ella tiene la respuesta adecuada. Así que lo que sugiero es que aquí, en Efesios 6, encontramos la manera verdadera de entender el Día del Recuerdo. En este texto el apóstol nos lleva a la raíz del asunto al proponer que este mundo nuestro y todo el curso de la historia del hombre, en última instancia, no son más que el escenario donde tiene lugar un poderoso conflicto espiritual, un conflicto entre Dios y las fuerzas del cielo por un lado, y el diablo y las fuerzas del mal y del infierno por otro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y, según la Biblia, esa es la explicación última de toda la historia de la humanidad, tanto bíblica como secular, el origen del mal en el mundo. La Biblia nos enseña cuál es el verdadero origen del mal, del diablo y de todos estos principados y potestades. En la caída del hombre vemos cómo entraron en la historia esas potestades y fuerzas, cómo llegó el diablo y tentó a Adán y Eva y cómo, en su necedad, ellos lo escucharon y cayeron. Y también vemos que, a consecuencia de la caída, el diablo y las potestades han estado dominando la vida de la humanidad. No podemos entender el mundo de hoy sin la doctrina de la caída. La caída explica por qué son como son los hombres y las mujeres, esclavos del pecado y del diablo. El diablo es el dios de este mundo y, por naturaleza, estamos en el reino de la oscuridad. El diablo y sus fuerzas ejercen su poder sobre nosotros. Primero y sobre todo, atacan nuestra mente, pero también atacan nuestra naturaleza moral e incluso nuestro cuerpo. Y el diablo no limita sus ataques a los individuos. Una enseñanza fundamental de la Biblia es que el enemigo opera a escala mundial, con grupos mayores, estados, naciones y continentes. Todo esto hace surgir la cuestión de lo oculto, el espiritismo y la posesión demoníaca. El mundo en guerra. Todos conocemos el estado en que se encuentra el mundo en estos momentos. Oímos decir que los países acumulan armas terribles en grandes cantidades. ¿Estamos a punto de entrar en la Tercera Guerra Mundial? Estos son los pensamientos que todos tenemos en mente. Así que veamos cómo trata la Biblia el tema de la guerra. Resumamos los principios que se enseñan en Efesios 6, y en la Biblia en general, con respecto a un día como el Día del Recuerdo, dedicado especialmente a las dos grandes guerras que tuvieron lugar en el siglo XX. Las causas de la guerra. En primer lugar, ¿por qué existen las guerras? A día de hoy, la verdadera tragedia es que la gente no busca las causas. Están tan perplejos por los síntomas y las manifestaciones particulares que se concentran en ellos inmediatamente, intentando aplicar sus remedios. En vez de buscar la causa, hablan sobre armamento y cosas así.
Pero la Biblia se preocupa de la raíz del problema, de las explicaciones fundamentales. ¿Y cuáles son? La respuesta la encontramos aquí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El primer principio que nos da la Biblia es que, contrariamente a la creencia generalizada, las causas de la guerra no se encuentran solo en las personas. Podría decir alguien, si el Kaiser no se hubiera vuelto loco, la Primera Guerra Mundial nunca se habría producido. Si no hubiera sido por Hitler, o Stalin, o Khrushchev, eso es lo que piensan los políticos y la mayoría de la gente. Pero no es lo que enseña la Biblia. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No son los hombres. Muchos otros piensan que el problema es puramente económico. Algunos dicen, si no fuera por el comunismo, todo iría bien. Mientras que otros dicen lo mismo sobre el capitalismo. Todos concuerdan en que si pudiéramos solucionar el problema fundamental de la economía, las cosas se arreglarían. Sin embargo, según la Biblia, no es así, porque la economía sigue siendo un problema humano. Y las guerras tampoco estallan por razones meramente políticas. La política tiene que ver, por supuesto. Todos estos factores tienen cierta importancia, pero al fin y al cabo son simplemente cosas que son usadas. No, nuestro conflicto no es contra carne y sangre. Estos males son resultado de la acción del diablo, de los principados y potestades, de los gobernadores de este siglo, los gobernadores de las tinieblas, de estas tinieblas espirituales en las regiones celestes, en los cielos. Son la obra del diablo, que opera tanto sobre los individuos como sobre grupos mayores. El propósito del diablo. El objetivo supremo del diablo es traer confusión y caos. ¿Por qué? Porque la obra de Dios se caracteriza siempre por el orden y la perfección. Todo lo que hace Dios tiene orden y simetría, y el diablo, lleno de orgullo y antagonismo, odiando a Dios como lo odia, lo que quiere es destruir su obra. Por eso está siempre intentando causar agitación, discordia y confusión, y en ese sentido, ¿qué puede ser mejor que provocar una guerra? Y eso es lo que lleva siglos haciendo. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago 4:1, y contesta, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Esa es la obra del diablo, que juega con la mente y con la naturaleza moral para estimular estos elementos indignos en la humanidad caída. Y ahí está la explicación de las guerras. Los métodos del diablo. Pero permítanme profundizar un poco en el tema. ¿Cómo provoca el diablo las guerras? En primer lugar, el diablo produce rebeldía. Ataca la mente, y esa fue la tentación original, la rebeldía. Cuando Dios estableció su ley para el hombre y la mujer en el jardín, el diablo la cuestionó de inmediato. Rebelión. Deja la ley y el orden aparte. Tómate la justicia por tu mano. Haz lo que te parezca. En última instancia, esa es la causa de cualquier tipo de guerra, incluyendo la guerra moral que está teniendo lugar en distintos países hoy en día. Es la causa de los principales problemas que nos rodean. Los atracos violentos, los asesinatos y todos los actos que ensucian la vida de una nación se deben a la anarquía, que viene del diablo. Encontramos la misma anarquía entre las naciones. El desprecio por la ley y por su inviolabilidad es la raíz de todas las guerras. Las personas pueden firmar acuerdos, pueden hacer promesas solemnes en una conferencia de paz, pero de repente, por sus propias razones, rompen sus promesas, se toman la justicia por su mano y actúan. ¿No es esa la causa de la guerra? Y esta anarquía, esta rebelión, la produce el diablo. Entrando en más detalles, el diablo actúa sobre nuestro orgullo, tanto nacional como personal. Este tema del orgullo ha sido la causa de muchas guerras a lo largo de los siglos. Ha sido la causa de contiendas entre individuos y de guerras entre naciones. Las naciones se sienten orgullosas de sí mismas y de su soberanía nacional y exageran sus logros. Y eso, claro está, conduce siempre a los celos, la envidia y la oposición. En los libros de historia vemos que el orgullo, provocado siempre por el diablo, es una de las causas principales de las guerras. El orgullo viene siempre acompañado de la avaricia y el egoísmo. Te pones a ti mismo en primer lugar. Sientes que eres una persona excepcional y que mereces tener todo lo que deseas.
Las naciones creen que tienen derecho a poseer la tierra entera, así que atacan a otra nación sin que exista provocación alguna, la conquistan y la poseen. Esto no es más que una manifestación de ese orgullo original, de esa noción exagerada de uno mismo, de esa vanagloria que fue en última instancia la causa de la caída del propio diablo. La avaricia, el egoísmo y el orgullo siempre conducen a un espíritu de desconfianza e incertidumbre. Vemos a un hombre que empieza a enaltecerse y nos ponemos a observarlo. Con el tiempo, la mentalidad de ese hombre empieza a manifestarse también en nosotros. Así es como se crea el ambiente de guerra. Estas son las causas fundamentales de la guerra. Hay personas necias que piensan que lo que la provoca es la fabricación de armamento, pero la pregunta es, ¿qué lleva a los hombres a fabricar armas? ¿Cómo es que se les ocurre esa idea? Hay que volver a la raíz del problema, que es el orgullo. Ilustraciones bíblicas. La Biblia está llena de ilustraciones de los métodos del diablo. En ella encontramos buena psicología y una filosofía sólida. Por supuesto, la primera ilustración bíblica es la de Caín. ¿Por qué existen las guerras? Porque existen personas como Caín. Eran dos hermanos, Caín y Abel, y sin razón alguna, Caín empezó a sentir celos de su hermano, unos celos terribles que pusieron en él el diablo, los principados y las potestades. Contra esto luchamos. El diablo nos insinúa pensamientos que entran en nuestra mente sin que nos demos cuenta. Creemos que nuestro país es inocente, que nosotros nunca causamos ningún daño, que la culpa siempre es de la otra nación, pero la otra nación piensa lo mismo de nosotros. El asunto se resume en una palabra, Caín. Después tenemos la historia de Nabot. El rey Acab, con todas las posesiones que tenía, se encaprichó de su viña. No tenía ningún derecho sobre ella. Era la única posesión de Nabot, pero el rey la quería a cualquier precio. Deseaba tanto tenerla que, instigado por su esposa, Jezabel, la tomó de forma ilegal. Eso es lo que sucede dentro de una nación. Pero esta anarquía no se da solo entre individuos o grupos, ocurre también a mayor escala. Eso es lo que sucede dentro de una nación. Piensen en cómo describe Génesis 6 a la humanidad antes del diluvio. El vicio, la maldad, que siempre termina en disputa, los hombres y las mujeres enalteciéndose, dándole la espalda a Dios. Piensen en la Torre de Babel, otra ilustración igual que refleja el orgullo de una humanidad caída, sin regenerar. Piensen en las guerras en las que Israel tuvo que luchar contra otras naciones. Piensen en lo que leemos en el Antiguo Testamento sobre las grandes dinastías como las de Asiria y Babilonia, Media, Persia y Roma. Piensen en el inflamado orgullo de estos imperios que, uno detrás de otro, intentaron expandirse hasta alcanzar el mundo entero. Provocaron guerras, tumultos, miseria y desdicha entre la raza humana. Poder demoníaco. Hasta ahora hemos visto lo que yo llamaría la acción general del diablo y de sus fuerzas, como él de alguna manera se queda en segundo plano, pero al mismo tiempo mete ideas en la cabeza de los individuos y de las naciones. Llegados a este punto, debemos dar un paso más porque, al mirar atrás tanto en la historia bíblica como en la secular, vemos claramente otra cosa, el elemento demoníaco. A veces no se trata solo de puro egoísmo y maldad y orgullo o cosas así, sino que existe un factor adicional. Permítanme darles unos ejemplos. En primer lugar, veamos a Nabucodonosor y los acontecimientos descritos en Daniel 4. Nabucodonosor no solo estaba henchido de orgullo y convencido de su propia grandiosidad, sino que fue más allá. Se autoproclamó Dios y exigió que se le adorase. Y ahí es donde entra el elemento demoníaco. No se trata simplemente de algo malo, es algo que va más lejos, una especie de posesión que lo lleva a ir más allá de sí mismo. Otro ejemplo que encontramos en el libro de Daniel es Antíoco Epífanes, quien, según la historia secular, vivió en el periodo entre el libro de Malaquías y el Evangelio de Mateo, en la época de los Macabeos, un periodo terrible que tuvieron que soportar los israelitas, los hijos de Dios. Él también exigió que se le adorase como a un Dios, y ahí es donde entra ese elemento extra, lo demoníaco. Por supuesto, encontramos otro ejemplo en el Imperio Romano. Los emperadores eran grandes conquistadores militares, pero además empezaron a declararse dioses. Esa fue una de las mayores batallas que tuvieron que afrontar los cristianos, que decían, Jesús es Señor, mientras que el Imperio Romano decía, César es Señor,
y demandaba que los cristianos lo aceptaran. Cuando estos se negaban, eran arrojados a los leones en el circo. Adorar al emperador. Eso es demoníaco. No se puede describir de otra manera. El César proclamándose Dios y exigiendo adoración. Eso es lo que provocó el diablo. El Islam comparte ese mismo elemento demoníaco. Un hombre, Mahoma, exaltándose e hinchiéndose a sí mismo. Esto ha llevado a una gran cantidad de las denominadas guerras religiosas, y este elemento demoníaco ha seguido manifestándose cada cierto tiempo en la larga historia de la raza humana. Evidentemente, existen muchos casos discutibles. Por ejemplo, yo, personalmente, no pondría a Napoleón en esta categoría, ya que pienso que sus acciones pueden explicarse totalmente en términos humanos. No creo que tuviera en sí el elemento demoníaco. Era simplemente un genio militar que se dejó llevar por su extraordinaria brillantez militar. En el caso de Hitler, sin embargo, no hay ninguna duda. Era un hombre que exigía una actitud de adoración, un hombre religioso en el mal sentido, que se adoraba a sí mismo, a su raza y a su administración. Quería tener total control sobre la mente de los demás. Ese es el elemento demoníaco. Napoleón nunca llegó a eso. No es que yo defienda a Napoleón, pero es importante entender bien el elemento demoníaco y distinguir exactamente en qué casos está presente. Indudablemente vemos también el elemento demoníaco en un sistema totalitario como el comunismo, que no se detiene en el orden económico, sino que cree de verdad en la adoración al Estado. El comunismo afirma que tiene el derecho de determinar el pensamiento de las personas. Los científicos y los novelistas tienen que pensar y escribir dentro de los parámetros establecidos. Cualquier cosa que requiera que se adore a un hombre, a un Estado o a un sistema, cualquier sociedad totalitaria que demande lealtad absoluta, es demoníaca. En mi opinión, en la historia de Gran Bretaña ha habido muestras de lo demoníaco. De hecho, las hay también en personas de la actualidad, incluso si ellas no se dan cuenta. No ha sido nunca la política oficial de este país, pero, en la práctica, lo demoníaco ha estado presente en muchas ocasiones, tanto a nivel colectivo como individual. El Imperio Británico ha estado rodeado de una especie de misterio que, para mí, tiene elementos demoníacos que nos llevan a tener que andar con cuidado. La victoria de Dios. Entonces, según la Biblia, ¿cuál ha sido la acción de Dios frente a todo esto? En otras palabras, ¿qué ha estado haciendo Dios ante toda esta actividad del diablo, los principados y las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Aquí llegamos al segundo principio, y yo creo que podemos dividir la respuesta en dos grandes secciones. Las medidas temporales de Dios. Con esto me refiero a la institución de los gobiernos y las autoridades. La afirmación clásica de esto está en Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Debido a la influencia del diablo y de sus fuerzas, del mal y del pecado, Dios instituyó los gobiernos, los príncipes y los magistrados, y les concedió ciertos poderes. En palabras de Pablo, porque no en vano lleva la espada el magistrado, v4. Los gobiernos no solo establecen las leyes, sino que tienen el poder de hacerlas cumplir y de exigir un castigo para quienes las violan. Esa es la esencia del concepto de gobierno. Pues bien, la Biblia enseña que fue Dios quien creó los gobiernos. No es que los hombres fueran poco a poco convirtiendo la idea de las tribus en la de los gobiernos como los entendemos hoy día. Dios ordenó los estados y los gobiernos con el propósito de refrenar y limitar el caos provocado por la acción constante del diablo y sus potestades. Las fuerzas del mal están siempre intentando perturbar el mundo, agitando a las naciones y llevándolas a la anarquía y a la guerra. La función del gobierno es refrenarlas, controlarlas, preservar la ley y el orden y prevenir el caos. Esa es la esencia de lo que nos enseña la Biblia. Por otra parte, está bastante claro que Dios permite que ocurran ciertas cosas de vez en cuando. Ha permitido que se levanten ciertas personas y grupos y que se den a sí mismos poderes casi infinitos. Tanto individuos como naciones e imperios han llevado a cabo numerosos intentos de dominar el mundo entero. Afirmaban que querían establecer la paz y el orden, pero añadían que la manera de conseguirlo era conquistándolo todo. Si todo el mundo está subyugado, no habrá guerra. Y Dios lo ha permitido.
Lo permitió en Génesis cuando dejó que los hombres empezaran a construir la Torre de Babel. Aquellos necios pensaban que tenían todo el conocimiento, que habían llegado a comprender toda la verdad, y querían construir una torre que llegara hasta los cielos. Y Dios permitió que la construyeran hasta cierto punto. También permitió que los babilonios erigieran un imperio gigantesco que parecía que iba a conquistar el mundo entero. Permitió que los egipcios y Alejandro Magno y los medos, los persas y los griegos hicieran lo mismo, y también los romanos con el gran imperio romano. Después parecía que los que iban a conquistar el mundo eran el Islam y el imperio turco. Lo que debemos aprender de todo esto es lo siguiente: Dios, en su eterna e inescrutable sabiduría, parece permitir que estas potestades y estas personas hagan estas cosas. Se levantan y se extienden. Intentan pasar por encima del mundo como si fuesen una especie de coloso, y la verdad es que nada parece poder detenerlos. Y siguen avanzando. El mundo tiembla y uno piensa que de verdad ha llegado un hombre que es un semidios. Pero invariablemente, sin excepción, cada vez que el hombre llega al apogeo de su poder, de pronto Dios se levanta contra él, pronuncia su juicio sobre el usurpador y lo hace caer, destruyéndolo a él y su poder. Esa es la gran historia que encontramos en Daniel, capítulo 4. Vemos a un hombre, Nabucodonosor, que se levanta como un gigante, casi como un dios, y demanda la adoración del pueblo. Sí, pero veámoslo unos meses después. Está en el campo, comiendo hierba como un buey. Sus uñas parecen garras y su piel y su pelo parecen las plumas de un ave. Ha perdido la razón y se ha convertido en una bestia. ¿Qué le ha pasado? Dios lo ha puesto en su sitio, recordándole que hay un solo Dios y que no se debe adorar a nadie más, sino a Él. Resulta interesante notar que en toda la historia de la humanidad, Dios nunca ha permitido que ninguna persona, nación, potestad ni teoría dominase el mundo entero. Y nunca lo hará. Que tengan cuidado los imperios. Un imperio que empieza a perder la cabeza pensando que es eterno y casi divino será destruido tan seguro como lo fue Nabucodonosor. Otro ejemplo es Belsasar, a quien vemos en una fiesta, bebiendo, como un típico potentado moderno. ¿Y qué está usando para beber? Las vasijas que tomó del templo de Dios en Jerusalén. Está usando estas vasijas sagradas y disfrutando de la fiesta con sus concubinas y con todos sus príncipes. Pero en medio del banquete, de las festividades y de la alegría producida por tanta grandeza, aparece una mano que escribe: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido juzgado. Has llegado a tu fin. Daniel 5, 25-28. Y se terminó. Esa misma noche cayó su reino. Y lo mismo les pasó a todos. Alejandro Magno murió de un aneurisma siendo aún joven. Cuando Roma pensaba que era invencible, fue conquistada por los godos, los vándalos y los bárbaros. Turquía también cayó. ¿Y qué es Egipto hoy en día? Dios permite que estas potestades se levanten por un tiempo, pero es un tiempo limitado. Luego se levanta él y, de repente, los imperios son destruidos. La medida definitiva de Dios. Pero, claro, Dios no toma solo medidas temporales para vencer al mal. Tiene una medida definitiva, como anunció por primera vez en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva cayeron, Dios le dijo al hombre: habrá contienda entre la simiente de la serpiente y la tuya. Habrá una lucha terrible. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Dios estaba presentando su nuevo reino. Empieza allí, en el jardín del Edén, y continúa a lo largo del Antiguo Testamento. Cristo vino cuando vino el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4. Él supuso la llegada del reino, que se mantendrá hasta el cumplimiento descrito en Apocalipsis, cuando los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. Cuando el diablo y todas sus fuerzas, junto con todos sus seguidores, sean arrojados al lago de fuego. Ese es el propósito último y el gran mensaje de la Biblia. De eso se trata. Por tanto, no debemos confundir las medidas temporales y las definitivas. Dios permite que las potestades se levanten y luego las hace caer. Todo es temporal.
Pero tengamos en mente el propósito último de Dios. Su reino, el reino de la luz, el reino de los cielos se acerca, está llegando, sus ciudadanos se están reuniendo, y continuará avanzando hasta el choque final, cuando Cristo, el príncipe de paz y rey de justicia, reine sobre todas las cosas. El deber del cristiano. El tercer principio es el deber del cristiano a la luz, y en medio de todo esto, veamos algunos puntos importantes. Evite cualquier causa de guerra y aléjese de ella. He comentado algunas de las causas de las guerras. Un cristiano nunca dice, mi país por encima de todo. Ese es un pecado terrible. Un cristiano no puede ser patriotero así. Niéguese a luchar en una guerra de agresión. Si su país emprende una guerra para robar la tierra o las posesiones de otra nación, como cristiano, usted debe negarse a participar. No se le debería poder culpar de esta muestra de orgullo de sí mismo o de su nación. No se le debería poder culpar de esta muestra de egoísmo, de avaricia, de este espíritu malvado. Debe permanecer firme contra esto. Resista las fuerzas del mal. Los cristianos deben ayudar al Estado y al gobierno designado por Dios en su tarea de detener y subyugar las fuerzas del mal en la medida de lo posible. Con esto quiero decir que no pueden escaquearse diciendo, somos cristianos, así que esta no es nuestra batalla. Iniciaremos una campaña de desobediencia civil porque nosotros no luchamos. No, no pueden decir eso. Los cristianos no participan en guerras de agresión, pero es su deber como ciudadanos participar en una guerra destinada a frenar la agresión y castigar el mal y mantenerlo dentro de unos límites. El pacifismo es una herejía, no es una enseñanza del cristianismo. LA Vision del Futuro. Esto me lleva a mi último principio, que creo que se puede deducir fácilmente de lo que he dicho hasta ahora. El falso optimismo. No existe nada más fatuo y ridículo que el falso optimismo, especialmente el que se extendió tras la Primera Guerra Mundial. En aquel tiempo, había quienes, en su necedad, decían que aquella contienda pondría fin a todas las guerras, y la gente se volvió loca pensando que la sociedad de naciones acabaría con las guerras de verdad. Eso demuestra una ceguera espiritual que no debe ser propia del pueblo de Dios. Cualquiera que crea una cosa así no ha llegado a comprender la esencia de la enseñanza bíblica sobre la caída del hombre. En 1925, el Tratado de Locarno trajo consigo un entusiasmo generalizado. Los políticos pensaban que por fin lo habían logrado, un pacto para prohibir la guerra. Pero no tuvimos que esperar mucho para darnos cuenta de lo ridícula que era esa idea. ¿Verdad? Repito que cualquier persona que crea que una sociedad, convención u organismo puede acabar con la guerra no ha comprendido la enseñanza espiritual de la Biblia. Los que defienden esa postura piensan en términos de carne y sangre, pero no entienden la naturaleza humana. No conocen al diablo ni a los principados y potestades del mal. Realismo. El hombre nunca podrá generar una era de paz, ni hay motivos para esperarla. La Biblia dice que las guerras existirán mientras el ser humano esté en pecado. Quizás ustedes estén pensando, ¡qué pesimista! Pues sí, pero es la verdad. Es ser realista. No hay nada tan fatuo como despertar un falso optimismo solo para sentirnos un poco mejor mientras estamos congregados en la iglesia antes de volver a enfrentarnos al mundo tal y como es. No, fue el Hijo de Dios quien dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mateo 24, 6. Y Santiago pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Santiago 4, 1. Y mientras existan las pasiones dentro de nosotros, habrá guerra. ¿Cómo podemos esperar acabar con las guerras si un hombre codicia a la mujer de otro o sus posesiones? Eso es la guerra. Las naciones no son más que sumas de individuos. Y además está el elemento demoníaco. Mientras el diablo tenga poder, producirá caos y confusión y antagonismo y guerra. Y una vez más puede que ustedes estén pensando, ¡qué descripción más terrible! Ojalá no hubiera venido a la iglesia hoy. ¿Es esa su actitud? ¿Se queda contento bajando las persianas sin enfrentarse a los hechos? Eso es abdicar la responsabilidad, darse la vuelta, no usar la razón. No. Debemos afrontar la realidad. La Biblia presenta un cuadro pesimista más que nada porque es realista. Mirando al futuro. Entonces,
¿Cómo debemos encarar el futuro? Como cristiano, yo lo hago así. No espero nada del hombre. No espero nada de las conferencias de paz. No espero nada de la Sociedad de Naciones, ni de las Naciones Unidas, ni de cualquier organismo de este tipo. Son organizaciones temporales que lo único que hacen es dar vueltas y vueltas sin llegar a ningún sitio. No forman parte del mensaje espiritual de ninguna manera y por eso nunca predico sobre ellas. No quiero malgastar ni mi energía ni el tiempo de ustedes. Entonces, ¿qué espero del futuro? Cualquier cosa. No hay nada que pueda sorprenderme. Puede que haya un periodo de paz, puede que no. No lo sé. De la humanidad en pecado se puede esperar cualquier cosa. Han existido largos periodos de paz, pero siempre ha sido algo temporal. Ha habido largos periodos de guerra como la Guerra de los 100 años, por ejemplo. Puede que tengamos algo así en el futuro, no puedo decirles. No lo sabemos. El día del Señor. Lo que sí sé es que las guerras y las luchas seguirán existiendo hasta la llegada del día señalado por Dios, el día del Señor. Y en él está nuestro optimismo. Esa es nuestra esperanza. Existe un día señalado, el día del Señor. Definitivamente habrá un final para la historia. No sé cuándo será, no entiendo los tiempos y las épocas, y la Biblia me dice que ni intente averiguarlo. Lo que sí sé es que hay un día prometido por Dios, un día en que el Señor Jesucristo volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre las nubes del cielo, rodeado de los santos ángeles, y destruirá a todos sus enemigos, el diablo, los principados y las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos serán destruidos, finalmente. Dominará Jesús el Rey en todo país que alumbra el sol, regido por su santa ley, y puesto a prueba en su crisol. Isaac Watts. Llegará el día cuando no habrá más guerra, ni pena, ni suspirar. Cuando las espadas se convertirán en arados, cuando el león morará con el cordero. Pero, ¿cuándo será? Pues al final de la historia, cuando Cristo traiga su glorioso y eterno reino. Ese será el resultado final porque es el plan final de Dios. Por tanto, sea lo que nos toque sufrir, estemos preparados para ello. Puede que tengamos que vivir otra guerra. Puede que se levante un poder mundial que nos persiga y nos meta en prisión. Puede que tengamos que morir por el nombre de Jesús, como los primeros cristianos, y como tantos cristianos a lo largo de los siglos. No lo sé, pero lo que sí sé es que todos los que pertenecemos a Cristo estaremos con Él en ese reino de gloria. Eso es lo que me interesa, lo que me importa, mucho más que el futuro de mi país. Me interesa mi país como ciudadano. Pero por encima de todo, soy ciudadano del cielo. Mi ciudadanía está allí, y eso es lo que me importa antes que nada. Estoy deseando caminar en la nueva tierra bajo los nuevos cielos, en los cuales mora la justicia. 2 Pedro 3:13. Estoy deseando contemplar el rostro del Príncipe de Paz.